Bien, decía, ¿de qué me sirve que tenga información financiera tardía? Dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ya pues pasó el tiempo, ¿no? Ya pasó el tiempo. ¿Para qué ahorita me serviría información del 31 de diciembre del año 2019 si estoy en el mes de junio? Y cuando el 31 de diciembre del año 2019 me decía que estaba todo muy bien, que mis estados financieros presentaban razonablemente, que tenía una utilidad, este, que los mercados tenían ventas superiores a tal cantidad, tenía tantos clientes, tantos proveedores, etcétera. Hoy en día, en junio, cuando en realidad ya ha venido el COVID, ya destrozó a mi empresa. De repente en algunas empresas ya ni existe la empresa. Y si yo saco el estado financiero de diciembre, de 100 hoy día, en junio, ese estado financiero va a mostrar un, una carita feliz de lo que era en diciembre, cuando hoy en día la situación de la empresa es caótica. Es porque yo lo que necesito saber es cuál es la información, ¿no es cierto?, de la semana anterior. Quiero el estado financiero de la semana. Eso es lo que pide las características cualitativas. Tiene que ser oportuna, ¿de acuerdo? Es como les digo, ustedes ven, todos los días sale el informe sobre el COVID. Hubieron tantos contagiados, la anterior semana hemos llegado a un nivel de 3, pero hoy día hemos subido a 50. Eso es muy importante para tomar decisión, porque si hoy día subiéramos, por decir, a 500 en La Paz de una sola vez, mañana otra vez hay que entrar en cuarentena. Es para tomar decisiones. Pero si ese informe me sale de aquí a 6 meses, ¿de qué sirve que dentro de 6 meses me digan que todo se ha muerto? Ya no existe el país, ya no tiene sentido. De eso habla el capítulo 2. Dice, la información tiene que ser útil. Hay cosas fundamentales y hay cuestiones de mejora, que lo vamos a revisar, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, no es cuestión de preparar estados financieros por preparar, sino que eso tiene que tener utilidad. Después establece cuáles son los estados financieros. De hecho, ya saben ustedes, los estados financieros son 4, pero basados en una hipótesis fundamental. Estos son estados financieros de propósito general. Eso va a volver a aclarar y va a decir que siendo de propósito general, la base fundamental es que esos estados financieros demuestren, ¿no es cierto?, si la empresa está en condiciones de marcha, porque si solo está como negocio en marcha, ¿no?, hacia el futuro, sí se puede mostrar estados financieros de propósito. Ya no aplican estas normas. Si una empresa está quebrada, ya no aplica. Eso dice el capítulo 3. El capítulo 4, eso hace a cómo está dividido el cerebro de ustedes. El capítulo 4 va a hablar de los elementos de los estados financieros. Ya les he dicho que en estados financieros de propósito general solo existen 5 elementos: el activo, el pasivo, el patrimonio, los, los ingresos, ¿qué me está faltando? Y los gastos. Solo 5 elementos para la preparación de estados financieros de propósito general. La empresa puede tener otros elementos, que enseguida, por ejemplo, voy a hacer una discusión con autoridades del gobierno en un ratito más, porque ellos quisieran saber si los 5 elementos son suficientes para que el gobierno boliviano
tenga información útil? Y la respuesta es no. Para el gobierno boliviano, que tiene un propósito específico, no son suficientes estos 5 elementos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos necesitan otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la base presupuestaria. Ah, y tienen que llevar cuentas de inversión para saber cuánto se invirtió en el país, cuánto era el presupuesto, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el propósito específico del país se requieren otros elementos. Tal vez llevar inclusive cuentas de orden, cuentas control, cuentas presupuestarias, etcétera. En cambio, cuando se trata de estados financieros para el público en general, solo son necesarios 5 elementos. ¿De acuerdo? No hay otros más dentro del propósito general que establece la norma. Como lo van a ver ahorita, el capítulo 4 entonces habla de los 5 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ahí está. La definición de activo. El segundo, definición de pasivo. Tercero, definición de patrimonio. Cuarto, definición de ingresos. Quinto, definición de gastos. Solo son 5. ¿De acuerdo? El capítulo 5 se refiere al reconocimiento. Todas las normas tienen esta parte de reconocimiento. Reconocimiento significa cuándo se registra contablemente, cuándo un ingreso puede contabilizarse como ingreso, cuándo un activo puede contabilizarse como activo. No es que uno, por ejemplo, le llega una factura, ¿no? La factura, le llega la factura de que, a ver, ¿qué es esta factura? Ah, llegó una factura de que alguien compró una computadora, un servidor. Ah, ya, inmediatamente hacen el asiento de equipos de computación contra cuentas por pagar. Eso no se puede hacer. La factura no define el que realmente hubiéramos comprado un activo o podamos contabilizar ya el activo. La factura no define que podamos registrar el activo. ¿De acuerdo? ¿Y quién lo dice? Eso está en el marco de conceptos, que dice que para reconocer un activo, ¿no es cierto? Ese activo debe cumplir con la definición que antes estaba aquí adelantito, que es activo, primero, y segundo, pues debe pensarse en que si es que genera beneficios económicos, y tercero, si ha habido o no transferencia de dominio. Entonces, el día que llegue la computadora, recién se reconocerá el activo. O sea, una vez que me llegue la computadora y yo tenga el recibo, recién puedo registrar el activo. ¿De acuerdo? Lo mismo es cuando tengo que dar de baja. Cuando tengo que dar de baja un activo que se llama baja en cuentas, tiene que cumplirse ciertos requisitos. Por lo tanto, existe un proceso de reconocimiento, existe un proceso para bajar las cuentas. Eso está en el capítulo 5. El capítulo 6 tiene que ver con la medición, con la evaluación. ¿Cómo se miden los activos? ¿Cómo se miden los pasivos? ¿Ok? Las formas de medición a valor histórico y valor corriente, como ustedes lo conocen, porque lo hemos visto en los modelos contables, ¿se recuerdan? Ahora van a ver la precisión, primero en el marco de conceptos y después en las normas. ¿Ok? Entonces, luego viene el capítulo 7, que es, ¿y cómo se presenta la información? ¿Cómo se clasifican los activos, pasivos, el patrimonio, etcétera? ¿Y cómo se debe revelar la información?
cómo deben ponerse las notas a los estados financieros. Eso está en el capítulo 7. Y el capítulo 8 tiene que ver y cómo es que se conocen los ingresos. Ah, para definir un ingreso o un gasto, tiene que ver, pues, cuál es el capital a mantener. Y ustedes saben que existen dos capitales a mantener, un capital financiero y un capital físico. ¿Dónde está eso? En el capítulo 8. Por lo tanto, el nuevo marco de conceptos, como ustedes lo están viendo fresquito, fresquito, tiene 8 capítulos, ¿de acuerdo? Como lo están viendo en este instante. Preguntas. No hay preguntas, ¿de acuerdo? Porque solo estamos mirando el índice, pero ya saben ustedes que este marco de conceptos ahora lo tienen que estudiar. ¿Sí? Es muy importante y profundo. Ahora entremos entonces a comparar el marco de conceptos con, con el marco de conceptos antiguo. Estamos hablando de que el marco de conceptos empezó el 80. Están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Bien. Entonces, el marco de conceptos empezó el año 1900, en historia 1989. Fue modificado el año 2010. Ahora fue modificado el año 2018 y entró en vigencia el año 2020. Sugestivamente les he puesto que esto es pues el mayor condimento que se hace en la contabilidad. Por eso ven al ladito huevitos, harinita, porque esto es lo que va a empezar a definir la torta de lo que es la contabilidad bajo normas internacionales y que sirva de propósito general y no de propósito específico. ¿Ok? Por eso no es cualquier caratulita que les he puesto aquí. Les he puesto una carátula que establezca y les diga, estamos construyendo una torta, el queque principal de lo que es la contabilidad. ¿Ok? Digamos que voy a insertar aquí una diapositiva más intencionadamente y les voy a decir el marco de conceptos, ¿sí? Es la base principal de las NIF. ¿Ok? Y voy a escribir algo que es también clave. Voy a escribir algo más que es importante. ¿Sí? El marco de concepto voy a poner como la base principal de las NIF. ¿Qué quiero decir? El marco de conceptos no es una NIF, eso estoy diciendo. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? El marco de conceptos no es una NIF. No es una NIF. Eso quiere decir que si hay una contradicción entre una NIF con el marco de conceptos, prevalece. ¿Qué creen que prevalece? El marco de conceptos. Todo lo contrario. Prevalece la NIF. Por eso he anotado intencionadamente esto. ¿Ok? Porque la norma es norma. El marco de conceptos
es la idea, la base, como para que se desarrollen las normas. Además, en el marco de conceptos están las generalidades, ¿no? Entonces diré, sin embargo, no se espera que hayan contradicciones. Porque la NIF, ¿de dónde surgió la NIF? La NIF surgió del marco de conceptos. ¿Ok? El marco de conceptos incluye las generalidades de la contabilidad. En el marco de conceptos ustedes no van a encontrar cómo imputar ni cómo hacer un asiento contable. ¿De acuerdo? Ejemplo. Está la definición de qué es un activo, pero no está cómo contabilizar un activo. ¿De acuerdo? Les va a decir qué es activo como definición, pero no les va a decir cómo se registra un activo ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Por lo tanto, voy a hacer un dibujito. Espero que me salga un dibujito. A ver, voy a insertar una nueva diapositiva. Entonces, diré, ¿qué es el marco de conceptos? Entonces, es la base con la que se desarrollan las NIF. Por eso es marco de conceptos. Aquí están los conceptos generales y de ahí surgirán las NIF. A ver, no sé, no soy buen dibujante con computadora, pero les voy a decir algo así. A ver, es algo parecido a esto, ¿no? ¿Dónde está uno que me permita? Ajá. A ver, lo voy a transformar. Voy a simular una maceta. Digamos que esta es una maceta. ¿Ok? Esta es una maceta. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Un poquito lo voy a bajar. Ese es el marco de conceptos. ¿De acuerdo? Del cual sí van a aflorar, van a salir flores, van a aflorar, ¿qué? Van a aflorar. Me está saliendo bien los dibujitos. Ajá. No estoy tan mal, ¿no? En dibujo. Bien. ¿Qué es lo que va a aflorar? Van a aflorar las NIF. ¿Entendieron? Entonces, diré, el marco de conceptos es la base. Ese es el marco de conceptos.
De este marco de conceptos, decía yo, de este marco de conceptos van a aflorar las NIF. ¿De acuerdo? De ahí surgieron. De ahí surgió la NIF 1, que sería, digamos, esta. ¿Sí? De ahí surgió la NIF. Todas las NIF, todas estas NIF surgieron del marco de conceptos. Con eso se prepararon las NIF, ¿de acuerdo? La NIF 2, la NIF 3, la NIF 4, etcétera. Preguntas. Se enfría grave la espalda. Sí. Si ustedes quieren verlo, es igualito que una construcción. ¿Qué es lo que en una construcción ustedes ven? A ver, si me hacen ustedes figurativamente una acepción. En un edificio, que es en una casa, ¿qué sería el marco de conceptos? Los cimientos, quizás. Los cimientos. Los cimientos, ¿está bien? Las zapatas también le llaman algunos, los cimientos, ¿de acuerdo? Y una vez que tengan los cimientos, recién van a hacer las columnas y después terminarán siendo, que sea, departamento 1, departamento 2, departamento 3. Pero los departamentos no existieran si no tuvieran el cimiento. ¿Entendieron la figura? El marco de conceptos, pregunta a ver para ustedes. Bien fácil, para cualquiera de ustedes. ¿El marco de conceptos es una NIF? No, No. no es en No es una NIF, ¿de acuerdo? Es la base con la que se desarrollaron las NIF. Segundo, que ya les he dicho, en caso de que una NIF contradiga al marco de conceptos, ¿cuál prevalece? la NIF. La NIF. ¿Se espera que haya contradicción? Y la respuesta es no se espera que haya contradicción. Yo no conozco contradicciones en toda mi vida profesional, pero está predicho de que realmente de que en caso de que en algún momento hubiera contradicción, en todo caso prevalece la NIF. Ahora, hace un rato les he dicho, el marco de conceptos tiene, uno, si empiezan a retener en su mente lo que hemos visto antes, las cualidades de la información financiera, las definiciones de qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso y gasto, está en este marco de conceptos nuevo que entra en vigencia el año 2020 para Bolivia y para el mundo. ¿Está bien? Que es lo nuevito que ustedes están enterándose como estudiantes. Bien, ahora, en toda esta estructura también han visto que en el marco de conceptos está el reconocimiento y está la medición. ¿Estamos bien? Ahora voy a armar otra diapositiva. ¿Sí? Entonces, la estructura de las NIF, ¿cómo viene? La estructura de las NIF tiene. Voy a tratar de insertar una tabla u otra cosa. Mejor una tabla. ¿Sí? Entonces, la estructura de las NIF tienen sus definiciones. Después viene el reconocimiento. Después viene la medición. Y después viene la revelación.
Tanto el marco de conceptos como las NIF están estructuradas de esa manera. ¿Ok? Siempre, todas las NIF tienen reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? ¿Qué es reconocimiento? Voy a insertar a la derecha una columna. ¿Qué es el reconocimiento? Es cómo registrar. ¿Qué es la medición? Cómo evaluar. ¿Y qué es la revelación? Es cómo aclarar en notas a los estados financieros. Preguntas. Todas las NIF, por ejemplo, toman la NIC 2 de inventarios. ¿Qué van a ir a buscar ustedes en la NIC 2 de inventarios? ¿Cómo se registran los inventarios? ¿Cómo se evalúan los inventarios? Ahí está en la NIC 2. ¿Y cómo se revelan todos los sistemas, bases y métodos de inventarios? Está en la tercera parte de la NIC 2. Si ustedes se van a la NIC 16, que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, la NIC 16 va a tener una partecita que se llama, va a tener sus definiciones. Luego viene reconocimiento, que es cómo registrar, cómo medir, cómo revelar. Preguntas. Y ya creo que me voy a ir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda poco tiempo. Bueno. Si se corta, se Licenciado, cortó. Sí, tengo una pregunta. Como en un momento, bueno, lo que pude entender fue que primero eran las NIC y después se modificaron algunas NIC para que se vuelvan NIF. sí. Entonces, en un momento tal vez se utilizó igual el marco de conceptos para realizar las NIC, o ya no se utilizó, o ya no Sí, se sí, sí. utiliza, por ejemplo. El marco de, bueno, inicialmente las NIC vienen desde el año 1973. Ahí no había marco de conceptos. El primer marco de conceptos, ahí se desarrollaron nomás las normas como vinieron, digamos, si quieren verlo así. El primer marco de conceptos internacionalmente fue del año 1900, ¿recuerdan? ¿Qué año fue? Está en la carátula. 1989. 89. Aquí está en la carátula, ¿no ve? Sí. Recién digamos que ahí se ordenaron lo que vino a ser como NIC, que era, la primera organización era la IASC, una comisión. Y de ahí todo lo que surgió ordenadamente ya fue siempre basado en el marco de conceptos. Y con la misma estructura, porque el marco de conceptos incluye revelación, medición, perdón, reconocimiento, medición, revelación en el marco de conceptos, pero como carácter general y como definición de activo, pasivo, ingreso, gasto y patrimonio. En todo caso, los 5 elementos de la contabilidad. Y para que ahora en forma específica cada uno de los rubros tenga su propia norma que se basa en el marco de conceptos, cada norma se desarrolla así. Primero sus definiciones, su reconocimiento, medición, revelación. Van a la NIC 38, es intangibles. Va a definir qué es un intangible. Va a decir cómo se registra un intangible. Eso se llama cómo se reconoce. Y después va a decir cómo es que se mide un activo intangible y cómo se revela el activo intangible. Así vienen todas las normas. Siempre, siempre, para hacer la contabilidad, ustedes piensen cómo registrar, cómo medir, cómo revelar, cómo registrar, cómo evaluar, cómo aclarar, cómo reconocer, cómo medir, cómo revelar, etc. Son 3 cositas nomás.
En la contabilidad siempre tiene que estar metida en su cabeza cuando estudien rubro por rubro, inventarios, activos fijos, intangibles, arrendamiento, reconocimiento de ingresos, siempre cómo registrar el ingreso, cómo medir el ingreso, cómo revelar el ingreso. Todas las normas están así. Más preguntas. Bonito y clave, bien ordenado. No me gusta que entiendan la contabilidad todo desordenada, ¿no? Que les lancen simplemente de cómo hacer un asiento contable. No, estamos armando bonito cómo es que la contabilidad se desarrolló desde su marco de conceptos. Bien. No hay más preguntas, se van a aclarar, se van a acabar la hora cualquier rato y yo después tengo que ir a trabajar rápidamente. Bien, no olviden que el marco de conceptos nuevo es del año 2018, el nuevito, pero que entró en vigencia recién en el año, este año que es el 2020, ¿sí? Y que el contenido ahora que vamos a ver con ustedes es cómo es que, otra vez, para entrar en el marco de repaso simplemente, de cómo es que se hacen las actividades de los negocios y llega a los estados financieros, que ya lo hemos visto, lo vamos a repasar. Cómo en Bolivia se definen las mejores prácticas y políticas contables basados en marcos de concepto, y vamos a entrar en el marco de concepto que tiene a su vez hacia arriba un glosario, algunos aspectos clave y uno por uno los 8 capítulos nuevos, ¿no es cierto? Que hace un rato lo hemos visto, los nuevos 8 capítulos que establece el nuevo marco de conceptos, ¿sí? Los 8 capítulos que están en el nuevo marco de conceptos y se los voy a comparar obviamente, con la antigua, con la 10 que estaba vigente hasta hace pocos meses atrás. Para terminar, porque me tengo que ir, simplemente les voy a decir que espero que desde ahora el cerebruto de ustedes esté bien concentrado en solo los 5 elementos. ¿De acuerdo? No se salgan de estos 5 elementos que hacen a la preparación de estados financieros de propósito general, que está en el marco de conceptos, cuya definición de qué es activo, qué es pasivo, qué es ingreso, qué es patrimonio y es gasto. Por favor, no me busquen en el marco de conceptos que es inventarios. No hay eso. ¿De acuerdo? No hay. ¿Qué es propiedad, planta y equipo? No está en el marco de conceptos. En el marco de conceptos va a estar la definición de activo, pero no de activo fijo, no de cosas específicas, sino las condiciones generales. ¿Preguntas? Bien. Y lo otro es que la estructura de estos va a definir algo que ustedes saben y que está en el marco de conceptos, que es, por eso se les ha enseñado lo que se llaman los modelos contables. Y todo tiene que ver con la unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener. ¿Y de dónde surge eso? Surge de lo que son los negocios, las empresas, que tienen un ambiente de negocios, tienen estrategias y tienen que cumplir con sus objetivos o metas, con sus objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? Y bueno, y que crean actividades, hay que crear un ambiente contable basado en el marco de conceptos y las NIF, escoger las mejores políticas contables y prácticas contables de las NIF o de las normas de contabilidad, toman en el sistema y eso conforma lo que se llaman los estados financieros. No olviden, los estados financieros son consecuencia de los negocios como lo están viendo ahora.
No olviden, los estados financieros de propósito general solo tienen 5 elementos: activo, pasivo, ingresos, patrimonio y gastos. Con todos esos elementos y el capital a mantener, etcétera, se construyen los modelos contables que hemos estudiado. Y lo más importante, no es aplicar a ciegas la contabilidad. No se trata de entender y hacer asientos contables simplemente por hacerlos. Aquí todas las empresas son diferentes. Y para cada una de las empresas con las NIF hay que escoger las mejores políticas y prácticas contables. ¿De acuerdo? Bien. Después vamos a entrar ya a la siguiente clase rápidamente. ¡Ay! La historia es lo que ustedes querían. El primer marco de conceptos es de 1989. Os repasaremos de una vez hasta que se nos acabe el tiempo, ¿no? Para de una vez terminar. Se hicieron ciertas revisiones el año 2004, se publicó en 2006 un documento de a ver qué pasa si podemos hacer algún cambio, pero en definitiva, el 2010 se hizo el gran cambio del nuevo marco de conceptos y se hizo un acuerdo también con la FASB y empezaron a trabajar de manera conjunta, aunque se suspendió ese trabajo. Volvieron con la FASB americana a volver a retomar el tema, completaron el proyecto de las 8 fases separadas. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene la NIC, el marco de conceptos 2018? 8 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene la FASB americana? 8 capítulos. Ya son iguales. Ya son iguales, tanto los americanos como la internacional. ¿Sí? Se termina el año 2018 todo el proyecto y entra en vigencia el año 2020. Esa es la historia rapidito para correr. ¿Sí? Y eso es todo. Esto ya lo vamos a ver a partir de la siguiente clase, entrando con el preámbulo, los aspectos claves, etcétera, etcétera. Pero ya quiero ver eso la siguiente clase. ¿Preguntas? No olviden que tienen controles de lectura de la parte 1, 2, 3, que ya voy a empezar a preguntar. Con lista voy a preguntar y voy a poner nota, por si acaso, las partes 1, 2, 3 del libro. ¿Ok? Dice, ¿nos va a proporcionar ese material? Licenciado, ¿dónde vamos a conseguir? Está bien. Bueno, en todo caso, ustedes deberían estar en internet y bajarlo. Pero por ser esta primera vez, la primera parte se los voy a pasar con mucho gusto. El paquetito, el libro, partecita del libro azul. Enseguida se los paso. ¿Ok? Más preguntas. O por lo menos les paso el marco de conceptos. Bueno, estas primeras partes hasta el marco de conceptos. Bien, me tengo que ir, señores. Ok, que estén bien.